tal, estimado auditorio de Voces Universitarias? Hoy nos encontramos, pues, en este mes de septiembre, en una de las tantas actividades que están programadas para nuestra universidad. Ese es el seminario. Habíamos comentado en otro programa acerca de un seminario, el más importante que tenemos por parte de la Universidad de Quintana Roo, que es el Seminario Internacional de Verano. Este seminario, que se lleva a cabo a mediados de septiembre por lo general, en esta ocasión está llevando a cabo su 12ª edición. Es un seminario que crece año a año, y en esta ocasión tenemos un número de aproximadamente 50 participantes. 50 participantes que están hablando, que están diciendo cosas nuevas o que están intercambiando puntos de vista respecto a conceptos, a fenómenos, a sus nuevas investigaciones, que van lo mismo desde el pasado, hablando de épocas coloniales en nuestros países, en América Latina, en el Caribe, o que se plantean un presente que tiene que ser explicado, o bien hay incluso un juego de escenarios que nos tienen que ubicar en un futuro, ya sea como país, ya sea como región o ya sea como un continente. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a 3 invitados especiales. Yo les voy a pedir que se presenten porque aparte de que ustedes traen toda una noción de discusión, también ustedes están participando en mesas muy especializadas. Y estas mesas son justamente las que un público como el público de Voces Universitarias desea conocer. ¿Podemos empezar con usted, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación y por estar aquí. Estamos muy contentos de estar en la Universidad de Quintana Roo. Mi nombre es Juan Guillermo Martín, soy profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia, y vengo a presentar un trabajo sobre gestión del patrimonio arqueológico en Panamá, que es donde estuve trabajando durante más de una década. Interesante. Yo creo que justamente ahora que usted está participando aquí, que se encuentra en un estado en donde la exploración arqueológica es de sumo interés, pero que no se ha desarrollado suficientemente, pues seguramente tendremos mucho que comentar. Gracias, doctor. Doctora. Hola, buenas noches. También agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Adriana Suárez, vengo también de Colombia. Vengo a presentar un libro que es, como usted bien lo dijo, sobre colonia, es específicamente siglo XVIII, se llama Tras las huellas de la política exterior española del siglo XVIII, y fue publicado por la Universidad de San Buenaventura también en Bogotá. Excelente. Yo creo que cuando tenemos que hablar de la colonia en América Latina o en el Caribe, tenemos muchas cosas que encontrar, descubrir, sobre todo cuando se trata de temas sociales, del idioma, de aquellas costumbres, de aquello que nos influye todavía. Gracias. Y doctora, pues regresamos un momento, vamos a conocer la otra propuesta que tiene el doctor, que viene de Ecuador. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Gómez. Yo coordino unos cursos de seguridad ciudadana en Flaxo, Ecuador, y me invitaron a este seminario porque realicé una investigación sobre la frontera colombo-ecuatoriana desde Flaxo, Ecuador, aunque mi nacionalidad es colombiana. Y bueno, muy complacido de estar aquí en la península. En la península del sureste mexicano, un país en donde 2 penínsulas marcan una figura que dicen la mayoría de los literatos que parece un cuerno de la abundancia. A veces ya no lo creemos mucho por la explotación de recursos y una serie de cosas que han cambiado en nuestro país. Pero bueno, vamos a empezar esta charla y muchas gracias por sus presentaciones personales. Es muy interesante tenerles aquí. Yo creo que la universidad se siente muy congratulada por estas presencias, estas visiones que ustedes nos traen, y seguramente ustedes también estarán compartiendo esta misma idea en el seminario, en donde 50, yo creo que más, pero 50 están anotados en las mesas de trabajo. Pero he notado en diferentes conferencias que hay alumnos, que hay participantes que llegaron a discutir y que están también pues interactuando con ustedes. ¿Cuál es la primera impresión que existe de un seminario internacional hecho en la llamada tercera frontera? Esta tercera frontera que en México estamos descubriendo, que estamos tratando de teorizar, de describir,
que es la frontera del Caribe. ¿Cuál es esa impresión de ese seminario en esta parte mexicana, en esta parte caribeña que ustedes están tratando, que ustedes están visitando, que ustedes están en este momento teniendo como casa de recepción, como casa de discusión? Para mí fue una sorpresa muy, muy grata estar en este seminario. Lo digo con sinceridad, siempre he participado en congresos especializados de arqueología o de patrimonio y me encontré con un universo muy grande de temas diversos que complementan mucho lo que yo hago en mi desarrollo profesional particular y que me dan además una visión de contexto geográfico, temporal, que es importante, o sea, que uno no puede desconocer. Y definitivamente entender que la región Caribe, en el caso, por ejemplo, de la universidad para la que yo trabajo actualmente, la Universidad del Norte, que está en Barranquilla, en la costa Caribe colombiana, tiene una visión justamente hacia el Caribe, hacia el Gran Caribe, hacia ver problemáticas desde el punto de vista histórico, arqueológico, social, político, económico, que en este espacio encuentran su voz. Y eso me ha resultado realmente interesante, poder pasar de temas de historia colonial a temas ambientales o a temas de gestión o a temas de frontera. Yo creo que eso es estimulante, refrescante y valioso para todos los que participamos en ella, ¿no? Claro, y en el caso de México, cuando las primeras impresiones que usted tiene respecto a la arqueología en México, no sé si hubo oportunidad de discutir esto en el seminario, llevamos ya un día, 2 días prácticamente, pero no sé cuál es la impresión que podría quedarle a usted como arqueólogo respecto a lo que se está tratando en el tema mexicano. Lo digo porque hay de parte de los arqueólogos en México una crítica que me parece muy interesante. Se dice que la arqueología está al servicio del turismo y no al servicio de la sociedad. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, desde la perspectiva mía, es la primera vez que estoy en México. Desde afuera, la imagen que tiene la arqueología mexicana es del más alto nivel. Por supuesto, muy vinculada al desarrollo turístico. Es inevitable, realmente es inevitable. El turismo es un fenómeno que podemos decir que es parte de la globalización también. Sí. El turismo patrimonial se ha consolidado en el mundo y mi caso particular, trabajando en las ruinas de Panamá Viejo, había que convivir con el turismo, había que aprovechar, digamos, la oportunidad que tenía el sitio para desarrollarse desde el punto de vista turístico de una manera sustentable y guardando los parámetros, digámoslo así, para que ese turismo no sea dañino, porque hay que tener en cuenta que el turismo en masa es dañino. Entonces, en el momento en que se definen políticas sobre turismo claramente acordes con el patrimonio, ya sea natural o cultural, pues da la posibilidad de desarrollar distintas tareas, distintas líneas de investigación financiadas justamente con esa visita del turismo internacional y nacional. No he tenido la oportunidad de visitar todavía los sitios arqueológicos, digamos, relevantes de la península de Yucatán. Eso es una tarea pendiente para los próximos días, para entender un poco cómo es la realidad ya del manejo mismo de los recursos culturales de México a nivel estatal y nacional, y su relación con el turismo. Eso es una de las cosas que me interesaría conocer, porque desde afuera la impresión que tenemos los que no conocemos la realidad directamente, asumimos que se maneja de una manera adecuada y coherente. No sabría, o sea, no podría dar una opinión de más allá porque no la conozco, ¿no? Claro, creo que vamos a tener que regresar. Hay una serie de datos muy interesantes que usted ha dicho, doctor Martín, y voy a incidir nuevamente en algunas cuestiones que usted dijo, muy interesantes. Pero vamos a preguntarle ahora a la doctora Suárez, este libro de las huellas de la política exterior española durante el siglo XVIII, es todo un caso en donde hay otro tipo de arqueología. Estos conceptos que de pronto
muy elegantemente y en esa literatura que nos permite la lengua española, decimos huellas. ¿De qué trata el libro? Ya entrando propiamente a este trabajo que usted presentó en este seminario. Bueno, el libro es una síntesis historiográfica del tema de política exterior en el siglo XVIII español. Básicamente lo que se quería ver era cómo España había entablado sus relaciones con el resto de la Europa occidental. O sea, el foco es muy limitado en algún sentido porque no se maneja toda la Europa, sino específicamente Europa occidental, y en ese contexto Inglaterra y Francia son como los dos polos o las dos potencias que mayor peso van a tener en el libro, ¿no? ¿Por qué, digamos, cuál es el sentido de mirar esa política exterior? Porque se parte de la idea de que es muy importante entender política exterior relacionada con política interior, y eso quiere decir que hay unas repercusiones muy importantes en la política indiana, es decir, en la política americana de España, ¿no?, durante este periodo. Y es un periodo muy interesante porque además es el periodo donde se hace el cambio dinástico, se pasa de los Austrias o de los Habsburgo a los Borbones, y es precisamente el periodo en el cual se va forjando la independencia americana. Las independencias que estamos celebrando desde hace 2 años y que nos han traído pues imágenes muy diversas de un continente que de pronto nos parece, porque así dicen muchas veces algunas tendencias de imagen del turismo, de que América Latina se parece mucho. Sí, es verdad que nos parecemos en mucho, pero también la diversidad de colores, costumbres y huellas son muy diferentes. Doctora Suárez, vamos con estas pasiones desatadas este día, con tantos conceptos, se nos van los primeros minutos del primer bloque, pero vamos a regresar, vamos a seguir platicando acerca de este libro y vamos a ir también con el doctor Gómez para hablar de ese trabajo que presenta y del que ya tuvimos un antecedente con el organizador, con el doctor Arriaga, cuando tuvimos que hablar de fronteras. Amigos, vamos y regresamos a Voces Universitarias. Estimado auditorio, pues muchas gracias por permanecer en Voces Universitarias. Estamos platicando con 3 personalidades que están presentes en el Seminario Internacional de Verano en nuestra universidad aquí en el campus Chetumal, y estamos en una indagación, una exploración de esos temas ricos, diversos, profundos, que también ellos están compartiendo con otros pues seminaristas que están aquí, que están tratando no sé cuántas mesas, 20 mesas aproximadamente, lo cual es un número que no habíamos tenido en mucho tiempo y que habla muy bien de esta organización y sobre todo de esta intención de conocernos más y mejor en la región. Pero bueno, tenemos además un visitante que, aunque de un país caribeño, ejerce una investigación, ejerce un trabajo académico en Ecuador. Es el maestro Gómez, que también se encuentra con nosotros, ya se presentó. Vamos a escuchar de qué trata esta investigación que desarrolla y qué es lo que ha compartido, que va a compartir. Usted va a tener una mesa todavía de discusión próximamente. Sí, Mario. Bueno, la idea es compartir la investigación que se hizo. Realmente fue comparar las políticas de seguridad de Ecuador y de Colombia y su incidencia en la zona fronteriza común. Somos vecinos, compartimos una frontera que se extiende por 800 kilómetros más o menos, juntando la línea marítima, digamos. Y es una lectura muy interesante porque vemos que la frontera, en ese caso, no se puede leer como una cosa homogénea. Hay distintas realidades. Está la costera, la costeña, ahí hay comercios distintos, hay poblaciones distintas, hay pobladores distintos, a los serranos, y estos dos a los amazónicos. Que es lo que a veces nos ofrecen cuando hay una discusión geopolítica, cuando hay una discusión incluso de literatura, que dicen Ecuador tiene 2 capitales. ¿Qué se entiende? ¿Por qué se dice eso de qué tiene que ver con las fronteras o qué tiene que ver con esas realidades serrana y costera o costeña? ¿Cómo diríamos mejor el adjetivo costero, costeño? Son 2 cosas distintas.
A ver, en realidad la idea es mirar a las lógicas que hay detrás de la violencia fronteriza, ¿sí? Entonces hay que mirarlo como con la lógica relacional, es decir, pensar en que es una cosa transfronteriza, es decir, las relaciones de los pobladores no se acaban en el cordón fronterizo como si hubiera un muro, ¿sí? No, se va más allá, ¿sí? Ellos vienen más acá, hay un paso transfronterizo. La otra lógica es una lógica, digamos, relacional, relacional no, histórica. Las violencias no es la misma, la violencia de ahora que la violencia, digamos, que se produjo hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años, o sea, hay un cambio de la violencia, ¿sí? Y también las realidades de las localidades es histórica, las realidades, digamos, de los países también hay que ver como su historia. Entonces eso va detrás del análisis de la violencia fronteriza. También hay que tener en cuenta, por último, la lógica estatal. Lo que para el lado de allá, la violencia del lado de allá es delito, tal vez para el lado de acá no es delito. Entonces hablamos de ¿qué? De asimetrías, de cosas distintas, ¿sí? Por mucho que seamos vecinos, pues usted es distinto a mí, yo soy distinto a usted, pero también tenemos cosas complementarias, ¿sí? Yo tengo algo que le sirva a usted, usted tiene algo que me sirve a mí. Entonces a veces hay digamos, rechazo, pero a veces hay complementariedades. Eso es. ¿Cómo se siente esa violencia, cómo se percibe desde Ecuador cuando tenemos que hablar del caso de México? Pareciera que hoy, para nosotros, país que ha presumido siempre de una situación de estabilidad desde los años 30 del siglo XX a la fecha, o más bien no a la fecha, pero sí hasta hace 5 o 6 años, parecía que era un país con mucha estabilidad. Y que de pronto nos vemos envueltos en una vorágine de acontecimientos que incluso empiezan a marcar a generaciones que dicen, bueno, México parecía muy pacífico, muy estable, y ahora es un país que incluso está en las notas de todo el mundo. México es más conocido, puedo exagerar quizás diciendo que es más conocido en este momento por su violencia que por los diferentes símbolos o su turismo y todo aquello que nos hizo, pues, un país, digamos, muy reconocido a nivel latinoamericano o quizás un poquito más allá. Pienso en la diplomacia mexicana de los años 50, tan presumida para aquellos años, y hoy violento. ¿Cómo se percibe en Ecuador esa versión de violencia en México? Fronteras, narco. Bueno, antes de responder esa pregunta, tengo que aclarar que, bueno, a ver, digamos, yo tengo una especie de doble nacionalidad en este momento. No legal, ni mucho menos, sino, digamos, por mi presente. Yo soy colombiano, pero en este momento, y desde hace unos 2 años y medio, habito en Ecuador. Y también quiero mucho Ecuador. ¿Sí? Bueno, aclarando eso, pues tendría que decir que como que todos los países, o bueno, mis 2 países, digamos, nos rasgamos las vestiduras y ¡uy! No mire esa violencia que está ocurriendo en México, por Dios, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto levantamos el tapete y asumimos la violencia que está pasando en nuestros territorios y vemos que la cosa no está tan calmada. Entonces, una cosa es lo que se visibiliza, el tema de los disparos, las matanzas, que en una que otra cosa, pues eso da mucha prensa y eso visibiliza un estado de violencia. Sí, no digo que no nos preocupemos, es preocupante, pero también, digamos, hemos descubierto o hay indicios de que, digamos, Ecuador está, por ejemplo, pasando de un estado de bodegaje y tránsito de drogas ilícitas a procesarlas ya y a exportarlas. Está cambiando su rol en el mercado global de los narcóticos, ¿sí? Y eso le ha pasado a todos nuestros países, ¿sí? Entonces, como que es aquello que llaman globalización, mundialización, también se ven las cosas ilegales.
tremendamente se ven las cosas ilegales. Solo pensamos tal vez cuando hablamos de globalización en cuanto al TLC, las cosas, los bienes lícitos, legales, pero no, también en lo que nuestras sociedades han denominado como ilegal y delictual o delictivo o ilícito. También eso entra en las redes globales de comercio ilegal, obviamente. Entonces, claro, desde allá se ve como eso, ¿no? Como, uy, mire esa masacre que pasó en el casino de Monterrey. No. Bueno, pero allá, por ejemplo, la tasa de sicariato, o sea, de homicidios por sicariato, o más bien los casos de homicidios, de asesinatos por sicariato, cada vez se escuchan más, por ejemplo. Usted sabe también la violencia política de la que ha vivido Colombia también. Entonces, pues no podemos rasgarnos las vestiduras. Aquí todos hemos llevado del bulto, como se dice popularmente. Sí. Parece que la violencia es un tema que caracteriza mucho la globalización también, si lo llevamos a otros planos. Pareciera que solo queremos ver violencia en el narcotráfico, en las fronteras, pero también están las invasiones, las guerras, el petróleo. Es una era de caracterización ambigua en términos de violencia, pero la violencia está ahí. Discúlpame, Mario, queremos ver la violencia en el vecino. Así es. Pero no la violencia en nuestra propia casa. Sí, un poco la reflexión que hace el maestro Gómez es con esto que se estuvo comentando hace unos días, a propósito de que deberíamos retomar el tema, o estamos retomando el tema del 11 de septiembre, a propósito de los 10 años, y en los que Estados Unidos efectivamente habla, los comentaristas de televisión son incisivos en el daño que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, pero se olvida Irak y se olvidan otros temas que de pronto no hacen equilibrio en el discurso político o en el discurso de esta violencia que se desató a partir de esa fecha y que lamentamos mucho, pero en la que se nos olvida que también ha habido un efecto previo y posterior. Bien, pues nos queda muy poco tiempo, pero vamos a seguir con esta charla porque no acabaríamos. Yo sé que ustedes tienen bastantes aportaciones y cosas que nos pueden ser muy útiles, pero si no nos alcanza el tiempo, yo les pediría que ampliáramos nuestro programa a 2, que hoy hiciéramos una brevísima conclusión de lo que cada uno aportó en su participación o de lo que va a aportar o de lo que espera aportar, para que podamos cerrar y volvemos en el siguiente programa para el próximo lunes a tratar los temas que ustedes están discutiendo o lo que ustedes opinan acerca de lo que han escuchado con los pares con los que se encuentran. Doctor Martín, ¿nos puede decir en un minuto, porque nos queda muy poco tiempo, cuál es la aportación de su investigación a este seminario? ¿Qué es lo que usted pretende que todos escuchemos y sobre todo que aprendamos de esas aportaciones suyas? Bueno, en mi caso particular es cómo el patrimonio, cómo los recursos patrimoniales pueden ser una posibilidad de construcción de identidad local, regional, nacional. Creo que ese es el aporte más relevante que tiene el patrimonio, que tiene otros valores turísticos, lo que sea, pero el tema de construcción de identidad, que ustedes lo tienen mucho más fuerte, más arraigado. En el caso de Panamá es mucho más complicado, un país abocado a servicios, a la banca, a otro tipo de cosas. Entonces resulta una tarea, digámoslo así, titánica de conseguir que ese patrimonio se valore como propio, se identifique la gente con estos recursos, los valoren, los disfruten y los den a conocer. Ese quizás es el mensaje, digámoslo así, de lo que sería mi presentación en este seminario. Volveremos al tema, el tema de la identidad en este momento, en globalización y en un país que de pronto está discutiendo, está debatiendo, es muy apreciado eso que usted dice. Pero en el siguiente programa volvemos a discutir el problema, doctor. Doctora Suárez, el tema del libro es amplísimo. ¿Cómo podríamos sintetizar
en pocas palabras, ¿cómo nos invitaría usted a leer ese libro? Bueno, básicamente los invitaría para que se adentraran en un tema que es muy rico en fuentes, muy rico en información, pero del cual se sabe poco. O sea, incluso el lector no especializado sabe bastante poco, y es muy interesante poder abordar el tema para verse ahora como latinoamericano, ¿no? O sea, en el libro se expresa claramente que hay que tener en cuenta la trilogía pasado, presente, futuro, también relacionado con lo que él decía, para entender la identidad. O sea, nosotros tuvimos al Imperio Español como nuestra alma mater en algún sentido, y eso nos marcó. Somos parte de eso, ¿no? Entonces creo que esa es la invitación, para poder conocerse ahora y para poder entender ciertos procesos. Es bueno volver a la historia y es bueno revisarlo desde ahí. Hay que ir a esas huellas. Y vamos a ir con esas huellas en el siguiente programa. Maestro. Ya, pues no, el mensaje de mi ponencia va a ser un poco que, digamos, los actores y los negocios y las relaciones ilícitas se benefician de las diferencias que hay entre los países, digamos, de las diferencias de legislación, de lo que ya hemos explicado un poco. Entonces, digamos, para atacar un poco ese problema, ¿sí? Veo que para México es un problema también, digamos, la cosa ilícita, sobre todo el narcotráfico, etcétera. Un poco lo mejor es la integración, el buen relacionamiento y el práctico, en prácticas, con sus vecinos. Lo veíamos en las exposiciones, en la exposición, por ejemplo, esta tarde del señor de Bélice, y su vecino con Guatemala, y también su vecino complicado del norte, pero su vecino al fin y al cabo. Maestro, bueno, pues seguiremos en esa discusión. Quizás hagamos referencia a eso que dijo hoy el ex primer ministro de Belice en la conferencia del seminario de verano. Bien, amigos, pues la promesa es que el próximo lunes estaremos con una vuelta a esta discusión que no se termina, afortunadamente, que vamos a seguir el próximo lunes, y pues esperamos contar con el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes en Voces Universitarias.